¿no? Todo desde acá hacia arriba. Cuello ya lo vimos. Ahora enfoquémonos en la zona dorsal y lumbar, en la zona abdominal en todo caso. Primero, presencia de qué? Si hay cicatrices, edemas, presencia de repente de una cirugía próxima, manifestaciones, si hay lunares anormales. Esta zona siempre es zona de generación de lunares anormales, al igual que el cuello, ¿no? Y otro signo que puede decirnos que este paciente necesita ser derivado o necesita más atención de repente. ¿Bien? Observamos la posición de las tetillas, cuál está más arriba que el otro. Como en las mujeres usualmente los senos siempre hay un seno más tonificado que otro, básicamente por un tema de dominancia, ¿no? Eso es usual. La posición de las costillas, si las costillas están en la misma posición, eso se ve si uno está más anterior que otro. Obviamente, si esto está mucho más anterior, también se le pregunta al paciente si tiene otro tipo de síntomas viscerales. De repente tiene una hepatomegalia, ¿quién sabe? ¿Saben qué es hepatomegalia? El hígado más grande. Y eso hace que desmote. Pero el cuerpo no es tonto. Si tengo una hepatomegalia, usualmente el cuerpo compensa en ciertas posiciones. Esto no bota prima. Entonces, muy bien, observamos el ombligo. Si se mantiene en la misma posición, si se retrae, ¿para qué? Porque algunos pacientes cuando tienen problemas, sobre todo pacientes medulares, etc., se les pide qué cosa para saber cuál es la dominancia del músculo. Algunos músculos, por ejemplo, algunas personas cuando tosen, el ombligo se le va para acá. ¿Qué ha pasado? Hay más fuerza en este lado que en este lado. ¿Bien? Ojo, no solo en pacientes medulares, también en otro tipo de pacientes. Después de eso, bueno, la posición de la clavícula obviamente tiene que estar horizontal, o en todo caso una alineación hasta de 10 grados. Vista posterior, para la espalda. Y aquí vemos otras cositas, ¿no? Aquí vemos que desalineamiento, ¿no? Del plano frontal. La columna debe tener un alineamiento adecuado. En este caso el paciente puede presentar ciertas curvaturas abdominales. Ahora, entonces va a tener. Claro, izquierda. ¿No? Tiene una escoliosis dorso lumbar. Izquierda. ¿Por qué? Porque la compañía sale. Y si ustedes sospechan de una escoliosis, obviamente una escoliosis, le hago un test facilísimo, que es el test de Adam, que le pido al paciente que flexione la columna, todo hasta donde pueda, ¿no? Y voy viendo, La jiba. ¿no? ¿Cuál está más? Elevado. Levantada. Ojo, hay que tocar, ¿por qué? Porque a veces puede ser un tema también de hipertrofia muscular que puede simular una rotación y una inclinación con convexidad. Entonces, yo voy desde abajo, observando dónde está la curva, ¿no? Aquí veo un tema, aquí ya no veo, usualmente es zona, dorso lumbar. Puedo sospechar, dependiendo de la palpación, cuál es la zona, por ejemplo, a partir de B2, a partir de T10, T8, por ahí más o menos. ¿Arriba? Bien. Bien. Alteraciones en el plano frontal. La escoliosis es una alteración en qué plano? Frontal. Frontal. Claro. Si la columna debe estar así y se coloca en esta posición, ¿en qué plano se está desarrollando la columna? Falso. Es una alteración, la escoliosis es una alteración tridimensional. Tridimensional. ¿Por qué? Se inclina Y rota. se flexiona o extiende y rota. Por lo tanto son tridimensionales. ¿Bien? Listo, ahora observamos vista lateral. Usualmente yo observo solamente una vista. En el caso de cuando quieran observar de manera más detallada la columna, les sugiero que no observen al paciente así. Porque las escápulas pueden darnos una falsa psicosis o una mala percepción de la columna. Por eso lo observamos de manera oblicua. De acá. O sea, todo vamos para acá. Ahí nosotros podemos observar mejor la curvatura, ¿no? Debemos observar la psicosis y la lordosis. En el caso de su compañero, definitivamente tiene un lumbar superior, se encuentra rectificado.
Bien, ¿qué ha sucedido? Disminución de lordosis, mantenida disminución de psicosis, disminución de lordosis y aumento de glucosis. ¿Me entienden o no me entienden eso? Aquí ha disminuido la lordosis cervical, aquí ha disminuido la psicosis dorsal de la región media. Tiene una psicosis general a la región lumbar, por lo tanto la lordosis a nivel de la lumbar superior ha disminuido, pero ha compensado con un aumento de la lordosis inferior, sobre todo en la región mucosa. Más probable que este paciente ya presente, o ha presentado, o va a presentar dolor muscular. Bien, y es por eso, como les dije, como esta es una zona de inestabilidad, una de las compensaciones que él hace, ¿cuál es? Aumentar su base de sustentación. Lo más probable es que si le pido que disminuya esa base de sustentación, pues en algún momento corto le va a comenzar a doler la columna. Lo más probable. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Bien, vamos a ir avanzando. ¿Qué viene acá? ¿Qué pasa? Ah, debe estar antepulsado. Ahí miren. Si yo trazo una línea, ¿no? Si trazo una línea horizontal, definitivamente tiene más de 10 grados. Por lo tanto, hablo de una anteversión. ¿Solo puede darse en un lado o tiene que ser en los dos? Tiene que ser en los dos. Así que lo volteo. El tronco. Flexión, extensión, lateralizaciones y rotaciones. También pueden haber movimientos combinados, etc. En este caso, yo prefiero tener un protocolo. Primero inclinaciones, luego rotaciones, después extensión y al último flexión. Flexión usualmente es un movimiento, uno de los movimientos más lesivos para la columna lumbar. Para la dorsal no tanto. Bien, entonces ¿qué le pido? Señorita, por favor, va a hacer este movimiento. Y lo que yo debo observar es que desde L5S1 se vaya generando una curva homogénea. Si yo inclino a la derecha, a partir de L5S1, una curva homogénea. Pero observamos a ver su compañero. Inclina a la izquierda. No Y por ejemplo, miren, acá en L3 siempre. no se inclina, sigue recto. Otra vez. En L3. La inclinación recién la hace acá. En Acá L1. no se inclina y acá recién inclina. O sea, tiene hipomovilidad en esta zona y tiene hipomovilidad en esta zona. Vamos a probar. Y prácticamente lo mismo, inclusive más limitado, ¿no? Acá no se inclina, acá se inclina, hay como un quiebre, no sé si han visto, como un fulcro, otra vez. Su fulcro es acá. Y luego sigue recto y acá recién inclina. O sea, su problema de la inclinación derecha es todo esto. Nos abrazamos, ahí, muy bien, y giramos a la izquierda. Ajá. Bien. Ahí se forma lo que yo llamo el signo de interrogación. A partir del 5 segundos se va a formar esto. Cuando yo rolo a la izquierda, debe haber una inclinación y luego producir esto. Pero en algunas personas observamos que sigue recto y recién comienza a hacer este movimiento, que significa que acá no está rotando. Ahora, esa movilidad a cualquier movimiento puede tener una justificación articular o puede tener una justificación miofacial. Usualmente es miofacial. Bien. Observamos, giramos a la izquierda. Muy bien. Acá miren, no inclina. No inclina. Y recién acá comienza a generar la curva. Entonces seguimos con este problema de movilidad en la zona de a la derecha. Muy bien. Y también observamos. También. Tiene columna recta. Ahora, con los brazos, pedimos que extendamos hacia atrás.
¿Duele? ¿Hacia atrás? Muy bien. Vemos que acá no se mueve, pero se mueve ¿dónde? En L5 y C1. Toda su movilidad de L5 y C1 está compensando la poca movilidad de este segmento. Hacia adelante. Hasta atrás del piso si puedes. Lo que debemos observar es que a lo mucho se rectifique o se genera una cifosis en la columna lumbar. Si sigue en extensión, hablamos de una hipomovilidad de la extensión, que puede ocurrir. Hay muchos pacientes que presentan esa característica. Y aparte de eso, observamos que hay un desbalance, ¿no? Está más elevado. Parece que presenta una rotación izquierda. Eso lo vamos a comprobar con el test de Mitchell. ¿Bien? Movimientos combinados. Movimientos combinados, ¿qué significa? Combinar movimientos. Y en este caso hay una prueba bastante importante para determinar un síndrome facetario cuando hay una compresión a nivel articular de las facetas, ya sea L5, L1, L4, L5, L3, L4, etc. Todo va a depender de la respuesta dolorosa y de la sintomatología. Van a buscar en Google síndrome facetario y van a encontrar ciertas características de dolor facetario. Por ejemplo, hay pacientes que le duelen desde la zona lumbar hasta la zona de la rodilla. Y es así, el dolor facetario nunca va más allá de la rodilla. Ese es un diagnóstico diferencial que nosotros hacemos. Si duele más abajo de la rodilla puede ser un tema facial o un tema radicular. Bien. Entonces, si yo quiero presionar la faceta de un lado, por ejemplo el izquierdo, ¿cuáles son los movimientos que aplicaría para que presionar esa faceta? Inclinación, ipsilateral o contralateral. Ipsilateral. Ipsilateral, ¿qué más? Rotación, ipsilateral o contralateral. 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 Y extensión. Bien, entonces lo que yo hago, le pido a la gente que se abrace. Lo que yo voy a hacer para testar las facetas izquierdas es una inclinación, rotación y extensión. Algunos pacientes ya van a generar síntomas a la lateralización. Me debo mantener un ratito de tiempo para generar respuestas sintomatológicas. Paso siguiente, rotación. Porque cuando roto, contacto el izquierdo, pero abro el derecho. Y extensión, que es lo más agresivo. No se trata de hacer la prueba, sino de mantenerla para generar respuestas sintomatológicas. Por ejemplo, L2, L1, L2 es por acá, L2, L3, L3, L4 y L4, L5 viene por acá. Así más o menos yo voy determinando cuál es la faceta de la articulación que está siendo afectada. ¿Bien? ¿Listo? Vamos, a practicar. Ah, no, perdón. La segunda posición en extensión, lo voy a cambiar. Le pido que apoye los codos. Así. Cuando estás en la playa y te dice que hay una chica bonita, ¿qué haces? Ahí. ¿No? Al toque levanta la cabeza. Posición de esfinge, apoya los codos. Y en posición de maometano es llevar el pompis a los talones. Lleva los pompis a los talones. Ajá, eso, sigue. Más atrás, sigue, hasta chocar, Sigue, muy bien, ahí. Pero flexiona todo. Ajá, muy bien, ahí. Bien, tercera posición. Listo, vamos para allá. Como lumbar. La diferencia, ¿cuál va a ser, chicos? Un lapicero. Por favor, disculpen. Que si yo agarro una vértebra dorsal al momento de hacer la palpación, yo agarro una espinosa, por ejemplo, este es de D8, D7 de repente. No voy a palpar la espinosa, sino voy a palpar las transversas. La diferencia en la palpación de las transversas en dorsales como en lumbares es la colocación de los dedos. Por ejemplo, digamos que este es D8. Las transversas no están a su lado, están un segmento más superior. Entonces, ¿qué hago? Palpo D8, subo un segmento más superior y recién me voy a las transversas de esta vértebra. D8, subo a D7, voy a lateral y ahí estoy palpando las transversas de D8. ¿Me entienden? Es un segmento más superior. En cambio en la lumbar, ahí sí es más fácil. Palpo mi espinosa y a los lados están las transversas. Esa va a ser la única diferencia. Ahora, el entendimiento del test de Mitchell es el mismo. Bien. Entonces, digamos que voy a D8. Perdón. Y palpo. ¿Y se encuentran alineados? Este está más abajo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que está rotado hacia qué lado. Rotado. Rotado. Derecho. No, si Por ejemplo, ella es la cara, a ver, abre los brazos. Y el izquierdo está más hundido.
¿Hacia qué lado rotamos? Derecha. Hacia la derecha. Al mismo lado está. A la derecha. Muy bien, ¿listo? Todos estamos de acuerdo ahí. Muy bien. Entonces, si en neutro está rotado a la derecha, hay dos posibilidades. Que la izquierda se encuentre en flexión o la derecha se encuentre en extensión. ¿De acuerdo? Estoy rotado a la derecha. Perdón, hay dos posibilidades. Que esta se encuentre en flexión o que esta se encuentre en extensión. ¿Bien? Entonces, quiero comprobar que si esta está en flexión o si esta está en extensión. Voy a mi siguiente postura. ¿Cuál es? La de esquina. Más o menos, sí. Manteniendo mis dedos en la misma posición, le pido al paciente, no, dejo de presionar y le pido al paciente que apoye los codos. Muy bien, apoya los codos y levanta el tronco. Muy bien. Ahí no más. Y mantengo. ¿Qué faceta estoy testando? La derecha. La derecha. Atestando. La derecha. Piensa. Si esta podría estar en extensión, en flexión y esta está en extensión, ¿cuál es la faceta que yo estaría testando para comprobar? La derecha. Ahora, ¿esa es una posición de flexión o extensión? Extensión. Extensión. Por lo tanto, en una extensión deberían bajar las dos. Deberían ir a extensión las dos, ¿no es así? Entonces, si tú estás sospechando de que esta podría estar en flexión y que esta podría estar en extensión, ¿cuál es la faceta que estoy testando cuando lo llevo a extensión? No, no puede ser la derecha, porque la derecha ya debería estar en extensión. Entonces, ¿cuál es? La izquierda. ¿Esta es la que va? ¿Repito? La que no está bajando. Abajo. Esta podría estar en flexión y esta en extensión. ¿No? Cuando yo hago una extensión, las dos facetas deberían ir a extensión. Entonces, si esta estaría sospechando de que podría estar en extensión y la llevo a extensión, ¿le estaría evaluando específicamente? No. No, porque ya está en extensión. ¿Entiendes? Entonces, estoy comprobando esta. ¿Por qué? Porque esta sospecho que está en flexión, quiero comprobar si va a extensión. Por lo tanto, la llevo a una extensión. ¿Bien? Entonces, vamos a comprobar. Bien, muy bien, apoya los codos, dejo de presionar, pero sin quitar el contacto. Apoya los codos, muy bien ahí, y presiono otra vez. ¿Y qué sucede? ¿Se mantiene la rotación? Sí. Sí, ¿no? Se mantiene. Entonces, ¿qué quiere decir? Está en flexión. Que está en flexión. Que la faceta izquierda Está en flexión. en flexión. Entonces, sigo con mi contacto y le voy a pedir a mi paciente que lleve su pompis al talón. Lleva tu pompis al talón sin perder el contacto. Sigue. Muy bien, ahí. Eso. Baja. Échale más. No. A ver, espera. Cae todo. Muy bien. Ya no importa, está en flexión igual. Y ahora presiona. ¿Se iguala? Sí. Sí, igual. Yo lo veo igualado. No Sí, sé está qué. igualado. Sí. Pero menos. No es tan evidente, yo no sé si es casi nada. Bien. Se notó más en la extensión. Entonces quiere decir que esta sí va a flexión. La derecha sí va a flexión. Por lo tanto, no es el problema de la faceta derecha, sino la izquierda que se ha quedado en flexión y no va a extensión. Por lo tanto, ¿cuál sería la faceta para acá? Izquierda. Que la debo llevar a extensión. ¿Bien? O repito otra vez. Está bien. Ya otro paciente. ¿No? Muchas cosas. Usualmente se debe a una restricción de la fascia posterior a nivel dorsal y se debe a una pérdida de movilidad de la zona dorsal superior, lo que hace que genere una disminución de la curvatura acá y un aumento de la curvatura acá. Y es más, se acumule bastante grasa en esta zona. Se acumula grasa básicamente porque no hay movilidad. ¿Bien? Entonces, ¿qué movimientos yo voy a examinar? Dos, la rotación y la flexoextensión. Lo que yo voy a hacer es hallar mi D1, hallo mi D1 y voy a ir en el espacio entre D1 y D2
Y lo que voy a pedir a la paciente, o en todo caso yo lo hago, es extiendo y flexiono. Extiendo y flexiono. Y como sospecho, su compañera ni abre ni cierra. Cuando yo flexiono, ¿qué debe pasar con las espinosas? ¿Deben abrirse o deben cerrarse? Deben abrirse. Por lo tanto, mi dedo tiene que sentir la apertura de los espacios. En cambio, cuando yo extiendo, debe cerrarse o disminuir el espacio. Y eso es lo que debo verificar. Pero su compañera no se mueve. Una cara perinaca. Entonces voy atrás, voy entre 2 y 3, de 2 de 3 y otra vez. Y ahí se abre ligeramente. Y voy a de 3 y de 4, porque es ahí donde termina la columna cervical de dorsal superior. De 1 de 2, de 2 de 3, de 3 de 4. Bien, a partir de 4 de 5 ya es columna cervical Media. Dorsal. Rotación es básicamente lo mismo. En vez de palpar el espacio, por ejemplo, el espacio interespinoso, lo que voy a palpar es la zona lateral de la espinosa. Y voy a palpar la región inferior. Dame tu mano. Cierto. Por ejemplo, esta es la espinosa de D1 y esta es la espinosa de D2. Ahí. Lo que yo hacía para la flexo-extensión, por ejemplo, ponía mi dedo acá, ¿no? Para sentir que si cerraba o abría, ¿no? Cerraba o abría. Para la rotación va a ser diferente. Yo voy a colocar mis dedos así. Porque cuando ella rote, claro, tengo que sentir mi rotación. Entonces, D1, D2, y le pido que rota a la derecha. Rota, y miren, no se mueve. Regresa. Otra vez. No se mueve, regresa. Voy a rotar a la izquierda, rota a la izquierda y se mueve un poco más. Regresa, otra vez. Bien. Entonces ella presenta una hipomovilidad Una rotación derecha. de 1, de 2 a la rotación derecha. Y así voy a de 2, de 3 y a de 3, de 4, que debe moverse. ¿Listo? Muy bien, gracias. Ahora, necesito... lo que hay que observar son los movimientos de apertura y cierre. Cuando se abre, ¿qué debe pasar con las costillas? Y cuando cierra, obviamente, ¿no? Muy bien. Y eso es lo que sucede cuando nosotros respiramos. Se abre, se cierra, ¿no? ¿Cómo lo comprobamos? Pues ponemos nuestros dedos en el espacio intercostal. La costilla puede ser palpada en todo este largo, pero prefiero que sea justo en el medio, ¿no? Y le pido que respire profundo y se abre. Bota y disminuye el espacio. Abre y cierra. Con la respiración es suficiente para yo determinar si esa región intercostal se abre y se cierra. Pero si no lo palpo muy bien, puedo hacer dos cosas. Le pido al paciente que extienda tu brazo, bien, y le pido que haga esto. O bueno, yo lo hago. Con esto abro y con esto cierro. Con esto abro y cierro. Y en ella se siente clarito. ¿No? ¿Quién quiere poner su dedo? Relájate tu brazo. Igual, tiene costillas. Pero el tema es que tiene que penetrar un poco más los dedos, nada más. Pero igual se palpan. Es más, las personas gorditas no es que acumulen grasa en esta zona, más acumulan en esta zona. No acumulación de fuerza posterior anterior. Lo voy a ahorita. Bien. Se puede utilizar en la columna lumbar y en la columna dorsal. Objetivo: examinar la movilidad intervertebral o la movilidad intersegmental. Cuando yo presiono, debe haber cierta movilidad independiente. Ahí sé que la vértebra tiene cierta movilidad independiente en relación a la inferior o a la superior. También verificar si hay un problema de inestabilidad anterior. Por ejemplo, en la lumbar, si yo presiono una vértebra y se mueve más de lo que debe, estoy hablando de una inestabilidad. Si hay dolor, también. Entonces, hallo mi vértebra, coloco el pisiforme, mi brazo tiene que estar más o menos en una angulación de 90 grados y genero una fuerza. Y debe haber cierta movilidad. ¿Cuándo es positivo? Dolor, restricción y aumento de movilidad. Cualquiera de los tres. Spring test. Lumbar, hallo, la prueba de primavera. ¿Spring en primavera? Sí.
Es spring. Por ejemplo, tiene su movimiento segmentario que es muy bueno. En la persona con espondilolestesis, cuando ustedes hacen esta prueba, su dedo se hunde, se va hasta adentro. ¿Bien? Listo, hasta aquí a practicarlo. Vamos.